Continuar en las bienaventuranzas. Vamos al libro de Mateo 5 y vamos a continuar en el verso 9. Estamos hablando de bienaventurados los pacificadores. El jueves pasado estuvimos hablando de muchos puntos. Yo voy a utilizar los mismos versos, pero vamos a profundizar un poquito más. ¿Cómo está la temperatura aquí? ¿Siente un poco fresco? ¿Se puede apagar ese aire? ¿O sí? ¿Lo apago o lo prendo? Ok. Está bien. Bueno, Mateo 5:9, ¿están ahí? Dice, bienaventurados los pacificadores. ¿Qué dice? Porque estos serán llamados hijos de Dios. Siempre el jueves pasado hablábamos de que en la Biblia, cuando leamos los pasajes, siempre tenemos que ver el orden, ¿verdad?, en el que el Señor está hablando. Y parece ser, según en la gramática de nuestro español, de que el Señor está diciendo de que si somos pacificadores, entonces somos hijos de Dios. Pero no dice eso el texto. Está diciendo que la evidencia de que somos hijos es que somos pacificadores. Entonces la Biblia siempre habla de evidencia, no de exigencia. ¿Sí se entiende eso? O sea, la Biblia no nos está exigiendo que hagamos algo para hacer algo, sino que primero seamos para luego poder hacer. Porque lo que somos es lo que nos capacita para poder evidenciar los frutos. Una de las cosas que hemos visto en esta la barrita del mono, ¿verdad? Monkey bar, como estamos estudiando, es que nuestra posición natural es la de pobre en espíritu, es en la que se encuentra todo el mundo. Pero el inicio, el proceso de nuestras vidas comienza cuando lo reconocemos de manera voluntaria. Como siempre le decía, el mundo entero está en esta pobreza. El domingo, la serie del domingo nos está ayudando a entender un poquito más de que no tenemos la capacidad de entender, de buscar, de anhelar a Dios, ni de obrar bien. Entonces, esa es la posición de pobre. Ahora, cuando el Señor dijo pobres en espíritu, fíjense que se está refiriendo exactamente al muerto espiritual. Pero no utilizó este término porque no encaja con el significado, el tono que Él le quiere dar, o el sentido es la palabra, sino que dice, bienaventurados los pobres, y un pobre es aquel que no tiene, al igual un muerto, el que no siente, no tiene. Entonces, luego de nuestro reconocimiento de nuestra pobreza, yo no sé si le ha pasado a algunos, a lo mejor a todos, a lo mejor no sé si a algunos, que al entender esto, nuestra mente ha dado como un giro. No sé si le ha pasado a ustedes. Cuando digo giro, quiero decir es de la percepción que nos veíamos antes, ¿verdad? Por ejemplo, ayer en la célula decíamos un dicho que yo escuché de un pastor que dijo, ustedes no son lo que piensan que son, pero lo que piensan, eso son. Entonces, nosotros somos lo que pensamos, pero no somos lo que creemos que somos. Eso es lo que quiere decir eso que dije, sino que de la manera que pensamos, así somos. De la manera, de la percepción de vida que tengamos, así vivimos. Eso es natural, o sea, nadie puede vivir en la percepción ajena, sino en la de sí mismo. Ayer explicamos en la célula, hablando del ejemplo de un huracán. Y en un huracán, si nosotros llamamos, yo le llamaba a la explicación el círculo de percepción. Cada uno de nosotros en lo individual vivimos en un círculo de percepción. Y ese círculo está formado por nuestra cultura, nuestra educación, donde crecimos, de la manera que nos rozamos con la gente, toda nuestra vida se va formando un círculo de percepción. Y cada uno de nosotros tenemos un color diferente que nos gusta, un sabor, el paladar es diferente, la forma de ver las cosas es diferente. Muchos vinieron de ciudades de su país, otros de campos. Entonces eso hace que nuestra manera de ver la vida sea diferente. Yo, en lo particular, como diseñador, yo veo todo gráfico. Yo veo las cosas de manera gráfica, o sea, yo veo todo en ángulo. Por ejemplo, si miran allá, si ven el tubo del heater, miren allá, ¿ven que está torcido? Por ejemplo, eso a mí me molesta, no que me molesta que esté torcido, sino que me llama la atención porque yo veo todo gráfico. Y como soy diseñador, veo las cosas, la veo al ojo por ciento, vamos a decir, y veo si están derechas o torcidas. Esa es mi percepción.
Sí me entienden, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de Carlos mecánico, cualquiera de ustedes que sea constructor, y todos los talentos que todos tenemos, las virtudes, nuestra vida está moldeada a esa percepción. Entonces usted llama por teléfono a una persona que se encuentra en el ojo del huracán y esa persona le va a decir que todo está bien, porque como muchos saben, en el ojo del huracán no pasa nada. Incluso es donde se siente más paz. Pero él le está diciendo una verdad, pero no verdadera. Él está diciendo una verdad conforme a lo que él está percibiendo en ese momento. Pero si él sale y se va a la orilla del huracán, se va a dar cuenta que no está bien la cosa. Pero donde él estaba, sí. Él dijo una verdad, pero no verdadera. ¿Por qué la verdad de él no era verdadera? Porque no tenía todo el conocimiento. Entonces ahora nosotros como cristianos tenemos la verdad verdadera de nuestra verdadera condición, y es pobres en espíritu. Y al entender esto va a cambiar nuestra percepción. Esto va a cambiar la manera de pensar. Lógicamente para aquel que camina pensando así. No el que lo estudia un día y al otro día se lo olvida, sino el que camina meditando en esto. Miren, vamos, como dicen en mi país, de un brinco a Josué 1. Y vamos a hablar un poquito del estado de entendimiento. Una de las batallas que estamos enfrentando nosotros los cristianos, y esto es de siempre, pero cada quien habla según su era, ¿verdad? Es el entretenimiento. El entretenimiento. ¿Qué hace el entretenimiento? Lógicamente nos hace olvidar de tantas cosas importantes. Ahora bien, hay lo que se llama entretenimiento y diversión. O sea, no está malo divertirse, no está malo disfrutar. ¿Están de acuerdo? Dios dice que Él creó todo para que lo disfrutemos. Pero todo lo que Dios creó, Él quiere que lo disfrutemos en santidad. ¿Sí se entiende, verdad? O sea, no vivir la vida loca, hacer las cosas y idolatrar las cosas para sentirnos bien. Cuando el Señor le dice a Josué, en el capítulo 1, vamos a leer del 6 al 9. Yo quiero enfatizar en esta lectura lo que el Señor le dice en qué se va a esforzar. ¿Ok? Dice, esfuérzate, ¿están ahí? Y sé valiente. Fíjense lo que le está diciendo el Señor a Josué. Esfuérzate y sé valiente. ¿En qué? Dice, porque tú repartirás este pueblo por heredad. Aquí le da el propósito, ¿verdad? El 7 voy a leer. Luego le dice otra vez, ¿qué dice? Solamente esfuérzate. Y sé muy valiente, y fíjense lo que le dice, para cuidar de hacer conforme, ¿qué dice? A toda la ley que mi siervo Moisés te dio. O sea, en otras palabras, hacer como dice la palabra. Pero fíjense lo que dice el 8. El 8 dice, nunca se apartará de tu boca la palabra. Eso es lo que le está diciendo, ¿sí o no? Pero ¿cómo no se va a apartar de nuestra boca la palabra? Bueno, para poder hablar, primero debemos ¿qué? Escuchar, exactamente. Y luego, exactamente, meditar. Entonces podemos hablar la palabra. Incluso la palabra dice, en 2 Corintios, Pablo dijo, yo primero creí, tuve fe, luego hablé. Creí y hablé. Entonces, aquí, miren lo que dice el 9, capítulo 9, versículo 9, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valientes, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Pero voy a retornar al 8, otra vez. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué dice? Meditarás en él. Esta es la clave de la vida cristiana. Esa es la clave. Si usted tiene alguna vez una pregunta, es decir, ¿cómo yo puedo estar firme en el Señor? Exactamente, meditando día y noche. El Señor Jesús, en Lucas, utilizó un ejemplo, una parábola con la viuda y el juez injusto. Y él utilizaba, él hablaba de la insistencia en la oración, que habla del crecimiento de la fe, porque él dice, ¿no contestará el Señor en justicia a aquellos que claman día y noche? Día y noche. Fíjense que aquí dice, meditarás en la palabra día y noche. Y oraremos día y noche. Lógicamente no está hablando de 24 horas, pero la meditación sí. Incluso la Biblia en 1 Tesalonicenses 5, miren cómo le llama, vamos allá. 1 Tesalonicenses 5, le voy a dar el verso ahora.
verso 17. ¿Qué dice ahí? Si lo puede leer usted. ¿Qué quiere decir orar sin cesar? Vamos a pensar un segundo. ¿Qué es orar sin cesar? ¿Es orar 24 horas de rodillas? ¿Sí o no? Para usted, ¿qué quiere decir? ¿Eh? Según el texto, ¿verdad? Pero eso es lo que quiere decir, orar en todo tiempo, o sea, orar con la mente. Exactamente, que tengamos al Señor presente. O sea, todos han contestado de manera correcta, pero aquí el texto parece decir como que debemos estar en oración 24 horas. Hay iglesias que hacen esto. El grupo de intercesión oran uno una hora y se pasa el otro otra hora porque ahí dice orar sin cesar. No quiere decir eso. No quiere decir eso. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando, mire, el 17, ¿qué dice el 16? Está siempre gozosos. 17, orar sin cesar. O sea, nos da una exhortación Pablo desde el 12 hasta el 24 de cómo debemos vivir la vida cristiana. Y una de ellas es orar sin cesar. ¿Saben lo que quiere decir orar sin cesar? Meditar en la palabra. Eso es orar, es estar en comunicación con Dios, es hablar con Dios. Una oración es simplemente estar con mi mente inclinada, una actitud de oración en todo tiempo. Cada cosa que hacemos, lo hacemos con una actitud de oración. Por ejemplo, si usted se va a bañar, hay personas que dicen, bueno, yo oro para pedirle a Dios que me sane, que me libre de un problema, pero para bañarme yo lo tengo que pedir a Dios. Eso es muy insignificante, dicen gente. Mi pregunta es la siguiente, ¿cuántas personas se han matado en la bañera? O sea, ¿necesitamos a Dios en todo? Claro que sí. ¿Cuántas personas se han muerto porque se quedaron atorados con un pedazo de carne o algo? O sea, por eso oramos en la comida, no solamente para que bendiga la comida, sino para que nos caiga en gracia. Sí, Antonio. Están conectados, sí. Por ejemplo, Santiago dice, ¿cómo dice? Gozaos cuando os encuentres en diversas pruebas. O sea, estáis gozosos en todo tiempo. Entonces, quiere decir que, ¿cómo respondemos en gozo cuando nos da una mala noticia? O sea, ¿cómo uno dice, ay, estoy contento? O sea, no es eso. El gozo, que es una buena pregunta porque está ligado a la paz. El gozo está ligado a la paz. La paz, habíamos hablado que en el griego es eirene, paz, y habla de, no sé si me equivoque, pero creo que es eirene se escribe, y es prosperidad. Y la paz, que habla de la prosperidad de Dios, habla de que estamos prosperados en Dios, prosperando en Dios y para prosperidad eterna. Y la palabra prosperidad está hablando todo lo que nos es favorable en todo conforme a la vida espiritual. O sea, no solamente porque el dinero a veces forma parte de lo espiritual, es un vehículo, pero en sí la palabra dice el amor al dinero es idolatría, el amor a él, pero el dinero es un vehículo, como mi familia es una bendición y nosotros somos espirituales pero estamos en la carne. Entonces hay que entender algo, hay medios y hay fin. El vehículo es el medio que me lleva a mi trabajo, me lleva a mi casa. Pero mi vehículo no es el fin de todo, porque si fuese así yo durmiera allí, me bañara allí, comiera allí. Entonces hay que ver cuál es el fin de todo. ¿Cuál es el fin de trabajar? ¿Tener dinero? Entonces es una mala actitud. ¿Cuál es el fin de comprar una casa? ¿Enseñársela a mis amigos o formar un hogar? Lógicamente el fin es lo que va a darnos a nosotros la fortaleza, la motivación correcta en el medio. El trabajo es un medio, el vehículo es un medio, la ropa es un medio, el dinero es un medio, pero el fin es Cristo, ¿sí o no? El fin es Cristo. Entonces, si todo va a terminar en Cristo, nuestro enfoque no se queda. Un maratonista sabe que el medio es su uniforme de correr, su ejercitación, su agua, la carretera donde corre, la pista, pero ese no es el fin, porque si no se quedaría allí. Él está corriendo porque el fin se encuentra más adelante, y es la meta. Ese es el medio solamente, pero hay que prepararse en el medio para llegar al fin. Entonces, fíjense aquí, en el orden que estamos aquí llevando, todos son medios que nos llevan a un fin. Bueno, el reconocer que yo soy pobre en espíritu es el medio que me lleva a lamentar mi condición.
Pero lamentar mi condición es el medio que me lleva a ser manso delante de Dios. Ser manso delante de Dios es lo que me lleva ahora, mediante el Espíritu, a tener hambre y sed de justicia. Esa hambre es un medio para llegar al fin de ser saciado. Ahora, si notan las bienaventuranzas, todos dicen, bienaventurados los que son pobres. El que es pobre es el medio en que nos encontramos. Pero dice, porque de ellos es el reino de los cielos, ese es el fin. Pero también todos en conjunto van hacia un fin. Entonces, hoy vamos a hablar de los pacificadores, pero antes de llegar a ser pacificador, tenemos que ver cuál fue el medio que nos llevó a ser pacificador. Porque no podemos de la noche a la mañana decir, oh, yo soy pacificador, ¿por qué? Porque lo dice la Biblia. No. Fíjense que, ¿sabe cuál es el fin? Exacto. ¿Saben cuál es el fin de las bienaventuranzas? Lo que dijo Jesús, vosotros sois la luz y vosotros sois la sal. ¿Cuántos han leído ese texto tanto que dicen, oh, yo tengo que ser luz? Pero nunca nos fijamos en esto. ¿Y cuántos quieren encender el bombillo sin electricidad? Así estábamos, queriendo prender la luz sin electricidad, queriendo salar al mundo sin tener el condimento que es Cristo en nosotros. Entonces, este es el medio que nos lleva al fin de lo que es la sal y lo que es la luz. Es exactamente como Dios lo pone. Lámpara sin aceite. Lámpara es a mis pies tu palabra, pero la lumbrera es el Espíritu Santo. Lumbrera mi caminar. La lámpara es el medio, el aceite es el medio, pero dar el paso es lo que nos lleva al fin. Ahora, fíjense algo, porque esto me está llevando a un punto. El medio que Dios nos da a nosotros es su palabra y el Espíritu Santo, ¿verdad? Ese es el medio para llegar al Padre. El camino que Jesús dice, yo soy la vida, la verdad y el camino. En el cielo no va a haber que practicar la verdad, porque allí estaremos en plena verdad. Entonces ese es el fin allá. Allá no va a haber fe. Allá no habrá fe. Vamos a 1 Corintios 13. Vamos a leer el último verso de esa carta para que entendamos lo importante que es ejecutar los pasos y las etapas que Dios pone. Bendición, hermano. Vamos a leer el verso 13. 1 Corintios 13. Vamos a leer desde el 12 para tomar el contexto. Dice, ¿están ahí? ¿Llegaron? Dice, ahora vemos por espejo. Aquí nos está diciendo Pablo de que vemos las cosas a medias. ¿Saben por qué? Porque un maratonista cuando va corriendo, ¿verdad? Él todo lo ve a medias. Él no ha llegado al fin. Él está en el camino del maratón. Dice, ahora vemos por espejo oscuramente. Mas entonces, ¿qué dice? Veremos, ¿verdad? ¿Están en el 1 Corintios 13? Veo a Manuel que está un poco confundido ahí. 13. Yo estoy leyendo en el 12 ahora. Yo le dije que volvieran al 12. No, 1 Corintios 13, verso 12. Ok. Hay una palabra que dice, dice, más entonces veremos. ¿Saben por qué dice veremos en tiempo que está? Futuro. Veremos, todavía no. Veremos si persistimos. Veremos cara a cara. ¿A quién? A nuestro Padre. Cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré. Futuro, como fui conocido. ¿Saben cómo fuimos conocidos? Miren, llegará un día donde vamos a ver la perfección de Dios, la grandeza, su poder, su majestad, y vamos a volver a nuestra condición y vamos a decir, wow. Y vamos a comenzar a alabar a Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra, entonces voy a conocer como yo fui conocido. ¿Se acuerdan cuando, un ejemplo de un paciente que tiene cáncer del pulmón, en los pulmones? Normalmente cuando le tiran la radiografía sale negro, ¿verdad? Los pulmones salen, dice el doctor, salen manchas negras como humo. Esa persona mientras camina, si no da indicios, síntomas de que tiene cáncer, para él está bien. Pero cuando va al hospital y le presentan las placas y le dice que le queda una semana porque se le dañaron los pulmones, en ese momento él se vio más internamente como él no se veía antes. En aquel día dice que nos veremos. El texto termina diciendo, entonces conoceré como fui conocido. Fíjense lo que dice el 13.
y ahora permanecen. Fíjense que dice ahora. Ahora está hablando tiempo presente. Fíjense que hay un juego de futuro y presente. Ahora permanece la fe, la esperanza y ¿qué más? Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Saben por qué? Porque en el cielo no vamos a necesitar esperanza, porque la esperanza es el medio que nos lleva a alcanzar la promesa. Una promesa sin esperanza no se alcanza. Amén. Y una esperanza sin promesa, ¿a dónde nos lleva? Entonces, ese es el medio. Todo lo que hemos estudiado son medios para llegar a un fin. Y yo sé que nadie quiere ser pobre en espíritu, pero sí queremos ser pacificadores, ¿sí o no? Pero para poder llegar al fin, debemos comenzar por el medio. No por el medio en el centro, sino por los medios. ¿Verdad? Vamos a Santiago 3. ¿Cuál es el medio que sigue para que podamos ser pacificadores? Miren, el ser pacificador es el momento donde podemos decir estamos en victoria, cuando tenemos paz con Dios. La paz es algo que debemos tener: paz con Dios, paz con el prójimo y paz en nosotros. Pero todo inicia con la paz en nosotros, porque si no tenemos paz, no podemos ser pacificadores. Santiago 3, 17 y 18 vamos a leer. Aquí vamos a leer, este texto lo hemos leído múltiples veces, pero yo quiero que vamos a ver este texto como la guianza de Dios en nosotros, en el qué hacer, ¿verdad? Y acuérdense de que lo que hacemos, de cómo pensamos, eso somos, ¿verdad? Entonces aquí habla de la sabiduría, de dónde viene lo que yo medito, de dónde viene lo que yo obedezco. Y lógicamente el texto dice la sabiduría de Dios y comienza a definir cuál es. Porque antes dice que era animal, terrenal y diabólica, ¿verdad? Pero el 17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, ¿qué dice? Pura. Si notan, el texto que sigue antes de bienaventurados los pacificadores, si notan aquí el anillo, es limpio de corazón. Esa es la clave para poder ser pacificador. Puros de corazón. ¿Sí se acuerdan lo que quiere decir puro de corazón? ¿Quién se acuerda? Puros de corazón, ¿qué quiere decir? Una sola cosa, ¿verdad? Una búsqueda, una voluntad. O sea, nos definimos a buscar las cosas de arriba, como dice Colosense. No hay mezcla. Bueno, esa pureza, esa búsqueda es lo que produce en nosotros la paz. Buscar a Dios, buscar su palabra, la pureza de corazón es lo que produce paz. Cuando el cristiano se encuentra en plena paz con Dios, es esa paz que nos activa a hacer, es esa paz que nos activa a dar, es esa paz que nos activa a perdonar, es esa paz que nos activa a seguir buscando esa paz. Es la paz que nos hace sentir en paz, bien, completos. La paz, el shalom, que los judíos lo dicen como saludo, pero no lo experimentan. El problema es que en el caso de ellos, desconocen que el vínculo de la paz es Cristo. Vínculo perfecto, quien es la paz, dice Cristo, yo soy vuestra paz. Incluso cuando Jesús se iba, dice yo, mi paz os dejo y mi paz os doy. Está hablando del Espíritu Santo. Dice que la llenura del Espíritu Santo en nosotros produce paz, o sea, plenitud, llenura. Y dice, no como el mundo la da. Entonces quiere decir que hay otra paz, ¿verdad? Y cuando vemos la palabra paz, también viene la palabra pacificar. Y pacificar puede ser, como, no sé si en su país le llaman al pacificador el bobo del niño. ¿Saben lo que es un bobo? El que le ponen en la boca, todos le llaman bobo. Exacto, en inglés se llama pacifier. Y es lo que calma al niño de cuando está gritando, llorando. Entonces, fíjense que eso es una paz momentánea, calmó al niño. Hay cosas que usted y yo de momento queremos hacer para calmarnos. Pueden ser calmantes, pastillas, puede ser drogas que gente usa, puede ser hacer algo. Necesito hacer algo. Eso también da paz. Eso es una paz, ¿verdad? Pero no es la paz. No es la paz de Dios. ¿Por qué? Porque la paz de Dios dice que abarca todo. Le voy a poner un ejemplo. Vamos a poner el ejemplo que hizo Manuel. Si usted dice, necesito pagar esto por mi paz. Hay personas que dicen así, ¿verdad? Quiero hacer esto para estar en paz.
Bueno, pagué la deuda, se siente uno contento, pero se te roban el carro. Entonces, esa paz que te dio el pagar esa deuda no alcanza para darte paz y cubrir el dolor del robo del carro. ¿Sí se entiende? O que se te murió un familiar, o que perdiste el trabajo, o que te sacaron de la casa. Esa paz solamente completa esa parte, esa pieza de la deuda, hasta ahí llegó. La paz de Cristo dice que arropa todo. La llenura, la plenitud en Cristo dice que llena todo. Es suficiente para resistir las pruebas, porque luego de este texto, si ustedes notan en Mateo, el verso 10 comienza a hablar de la persecución ahora. Entonces, si la persecución nos alcanza y no estamos en paz, vamos a fallar. ¿Se acuerdan de las historias que han hablado de mártires cristianos que han muerto en la hoguera, que mueren cantando en pleno fuego? ¿Saben qué representa eso? ¿Se acuerdan cuando pusieron a Sadrach, Mesach y Abednego en el horno? Dice que ellos no experimentaron ningún dolor, estaban en plena paz. Pero el rey decía, pero yo veo un cuarto, yo veo otro que se parece al Hijo de Hombre. Es en uno de los primeros textos que le llaman a Jesús el Hijo del Hombre. Y era Jesús que estaba allí. Fíjense que estaban en el medio del fuego y el fuego no lo consumía. Fue la misma ilustración que le dio el Señor a Moisés en la zarza. Fue la misma, o sea, tendré relación con el hombre y no se consumirá. Pero en ese caso de Mesach, Sadrach y Abednego, Sadrach, el fuego no la... Dice el rey cuando salieron que ni olían a humo. Imagínense. ¿Sabe lo que sucedió allí? Lo mismo que sucedió cuando se acercó Moisés a la zarza, que no se quemaba, no se consumía. El Señor es quien controla todo. Él reguló el fuego para que se viera fuego, pero no quemara como fuego. Pero ese es el poder de Dios. Él es quien le da el poder a las cosas para que se efectúen según su naturaleza, pero no quemaba ese fuego, porque Jesús estaba allí. Entonces, Él le dijo a los discípulos, pisarán serpientes y escorpiones, le darán veneno y no se morirán. O sea, ¿quién detiene que el veneno, el líquido del veneno de una serpiente no envenene? Acuérdense que el efecto es Dios quien lo promulga allí con su poder. Él lo detiene. Cuando tenemos problemas que no sentimos ese problema o el tamaño de la magnitud del problema, no se siente por la razón de que el Señor detiene eso en nosotros. Pero Cristo tiene que estar en el centro, si no, no. Esa es la paz, esa es exactamente la paz que necesitamos. Y le voy a decir algo. Así como decimos que hay mucha paz, muchos tipos de paz, como Jesús la diferenció. Os doy mi paz, no como la del mundo. Por ejemplo, cada vez que nosotros queremos algo material, eso nos da paz. Pero el problema es que es momentáneo y específico. Momentáneo porque en el momento que nos cansamos de eso, ya perdimos la paz. Y específico me refiero a que solamente te da paz en esa área. Edwin. Así que es muy importante, ¿verdad?, tener ese entendimiento, porque a través de los años, los ejemplos que habla en la Biblia, por ejemplo, el que acaba de hablar de Moisés, de Daniel, es que nos va a pasar algo, nos va a pasar una situación, nos va a picar la serpiente, pero Dios va a detener ese veneno, eso no es subversivo, ¿verdad? Pero tenemos que pasar por el problema. Entonces que por siempre era que no nos pase nada. Bueno, el Salmo 23... Entonces la verdadera paz se refleja entonces en que pasemos por una situación dolorosa, terrible, para que entonces en ese momento experimentamos lo que es la verdadera paz. En medio de... ¿Cuál es la palabra clave del Salmo 23? ¿Cuál es la palabra clave del Salmo 23? Aunque quiere decir que o pasarás, a lo mejor sí o no. Entonces, esa es la parte donde uno se le olvida que miren, le voy a poner un ejemplo, lo voy a poner a pensar en esto. ¿Cómo se mata la carne? Piensen en eso por un segundo. ¿Cómo matamos la carne? Acuérdense que el gusto de la carne es pecado, ¿verdad? ¿Cómo se mata la carne? Levantando su mano. No. No. Se llama martirizar. Exactamente. Martirizar, mortificar. Es cuando te pide algo, no se lo das.
Pero de una forma u otra implica la palabra porque obedecemos, pero no es la palabra que mata la carne, somos nosotros que dejamos de alimentarla y el espíritu lo alimentamos con la palabra y tiene más fuerza, más poder que la carne. Entonces, entre dos peticiones que recibimos, va a dominar la más fuerte o la que más alimentamos. Ahora bien, la pregunta mía es, al entender esto, ¿verdad? Que nosotros matamos la carne al no alimentarla, entonces, ¿quiere decir que quitarle el gusto a la carne es lo que la mata? ¿Sí o no? ¿Quitarle el gusto a la carne es lo que mata la carne? Ok. ¿Qué es quitarle el gusto a la carne? No darle lo que quiere. Exacto, pero dígame una de esos gustos que no le damos. Guardar nuestros ojos, o sea, no le damos, no dejamos que mire lo que ella quiere. Mentir. Pensamientos. Mentir. Pero también está la parte del descanso. También. ¿Sí o no? O sea, a la carne le gusta estar durmiendo, descansando. No. Hay que descansar. Pero cuando me refiero a darle gusto a la carne, a descansar más de la cuenta, el ocio es gusto para la carne. A la carne le gusta el ocio porque está contenta, está descansando. Pero eso no es espiritual. Cuando una persona experimenta, qué sé yo, cuando se adultera, la carne se goza del placer sexual, pero en lo espiritual es malo. ¿Sí? Entonces, cuando usted no le da esa parte a la carne, usted la está castigando. ¿A dónde voy con esta pregunta? ¿A dónde voy? Para no perder el hilo. Que de lo que nosotros nos quejamos es exactamente el medio que mata la carne. El desierto era necesario para poder acabar con los gustos y los anhelos de Egipto que tenían. Todavía tenían deseo de puerros y de melones y volver a Egipto. ¿Cuál era su salida de escape del pueblo de Egipto en el desierto? ¿Cuál era? Su plan B, Egipto. Hay cristianos que tienen todavía como plan B Egipto, y el cristiano debe caminar en plan A y luego en plan A. Y después del plan A, el plan A. El único plan que tenemos es el A, es como el matrimonio. O sea, el plan B no es el divorcio. Aquí no hay divorcio de mi parte, por lo menos. Es plan A. Nos quedamos con Dios hasta la muerte, con el matrimonio hasta la muerte, con una familia hasta la muerte. Los que tienen hijos, ¿tienen plan B con sus hijos? Si no se portan bien, ¿lo cambian? Lógicamente no. No, en el caso tuyo no es plan B. Ella eligió el plan B. Tú te quedas en el A, aunque te cases otra vez, porque no fue tu decisión. O sea, tú sigues en el A, o sea, tú sigues con la actitud. Ahora, el que dejó. O sea, ya tú no puedes hacer... Sí, no, yo sé que sí, pero todo esto lo vamos a poder aguantar en la paz de Dios. Miren, ¿se han preguntado por qué Dios nos manda a gozarnos en Él y nos da tantas cosas terrenales? ¿No se han hecho esa pregunta? Tienen que hacer esa pregunta para saber por cómo funcionan las cosas. Porque Dios dice, podemos divertirnos, pero la paz es en Dios. Pueden viajar, comprar, comer, de todo, pero acuérdense que la paz es en Dios. Eso no da paz. Eso solamente es momentáneo. Y Dios dice que Él permite que lo disfrutemos. ¿Cuál es el medio de todo? Porque dice que en la paz está todo ya. En la paz ahí estamos llenos. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿La paz es así como la experimentó Pedro? Que dijo, Señor, vamos a quedarnos aquí. Todavía era una paz carnal. ¿Por qué? Porque solamente experimentó un lugar de paz, no un estado de paz. No. El evangelio había que predicarse para salvarme a mí. Y si el Señor lo escucha, yo estuviera perdido en el infierno. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios tenía que cumplirse. Él estaba pasando por un medio, pero él quería quedarse allí. Esa paz que él experimentó lo llevó, fíjense a esto, a egoísmo. Se centró en él. ¿Por qué? Porque lo estaba experimentando en la carne, porque el espíritu no había descendido. ¿Sí se acuerdan? Que él dijo, vamos a quedarnos aquí, vamos a hacer hamaca. Fíjense del descanso. Inmediatamente a descansar. Se acabó todo. El que se perdió. Yo estoy bien. Ni siquiera dijo nosotros en el sentido de Pedro, de Jacobo y Juan. Él dijo nosotros, Elías, el Señor y Moisés y él. Entonces, la paz, un segundito, Edwin, la paz siempre nos va a llevar en bendición de todos y de nosotros también a la vez. Que es muy importante, mi experiencia, ¿verdad?
paz, ¿dónde va? ¿Quién uno es en la paz? Entonces, de momento, en un momento de paz, lo malinterpreta y sigue disfrutando por un estado de paz que verdaderamente, a lo mejor llega tiempo y nunca lo más y no lo puede disfrutar porque es verdaderamente el estado de la paz. Miren, le voy a hacer una pregunta sin contesta. Lo que quiero decir es que le voy a preguntar algo, pero no contesten. Va a parecer como que se lo estoy preguntando, pero no digan nada, ¿ok? Porque es personal. ¿Cuál es su plan de vida? Lógicamente le dije que no me contesten porque estamos en la clase bíblica y podemos contestar cualquier cosa. Pero lo que determina nuestro plan de vida es nuestro afán de hoy. Hacia donde nos dirigimos, lo determina el día de hoy. Lo que estamos gastando el tiempo hoy es lo que va a determinar mi futuro. No puede contestar lo que pregunté. Eso tiene que ser algo fuera de eso. O sea, no le estoy preguntando cuál es su plan de vida, en el sentido que me digan, sino es una pregunta a nosotros, cada uno. ¿Cuál es mi plan de vida? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Cuáles son los medios? A lo mejor estoy mirando el medio como un fin, o estoy, porque la palabra dice buscar la paz y seguirla. O sea, la paz, mis hermanos, ¿saben lo que es también? Es un GPS para encontrar a Dios, la paz. ¿Sí sabían eso? El fin de la vida de todos es uno solo. ¿Eh? El fin de la vida de cada uno de nosotros es uno solo. ¿Cómo? El fin de la vida de cada uno es una sola. ¿Cómo? No entiendo. La Biblia lo dice, o sea, es uno solo. ¿No? Alcanzar la vida eterna. No, porque... Se habla de lo terrenal. No, en todo, porque aunque no todo termina en un solo lugar. Para muchos es el infierno, para otros es el cielo. No sé, yo sí, pero hablando de la vida cristiana, y lo que va a venir en la Biblia, con la palabra de Dios, el fin de todo tiene que ser uno. Debe ser uno. Depende de cada uno de nosotros. Exacto, eso sí. Porque aún yendo al cielo, hay implicaciones, porque habla de galardones. Pastor, perdón, cuando dice los vomitaré de mi boca, no se puede vomitar algo que no ha entrado. Está hablando de los cristianos que ya, pues, ser salvos y lo vomitan. Lo que pasa es que siempre hablamos de la salvación. No creemos en salvación, siempre salvo en el sentido de que no puede apartarse una gente del camino. Acuérdense que hay salvación inicial, salvación progresiva y la salvación eterna. Sí, lo he explicado. O sea, fuimos salvados el día que recibimos a Cristo, entramos en el camino. Pero nuestra alma está siendo salvada en el punto de santidad y regeneración. Pero un día dice el libro de Efesios que en el día de la redención. ¿Por qué no mencionó el día que aceptamos a Cristo como el día de la redención? Porque todavía tenemos que pasar por la puerta. En aquel día me dirán, Señor, Señor. Ese día hay un grupo que entrará, otro no. Pero eso lo va a definir, es la fe. Es lo que define. Exacto, sí, porque cuando hay preguntas que vienen forradas de engaño. Por ejemplo, si tú me dices que una gente salvada Dios la puede vomitar, parecería como que el Señor lo salva y luego lo bota. No, sino que la salvación tiene implicaciones. Cuesta todo, aunque es gratis, pero cuesta darlo todo. Al darlo todo no quiere decir que dimos todo y ganamos la salvación, sino que para poder ser salvados, le voy a poner un ejemplo. Imagínese que usted sea Pinocho. Pinocho se desalma. Pinocho se cae, ¿verdad? Y le cae la cabeza por allá, las extremidades por acá y los brazos por allá. Para salvar a Pinocho, ¿qué hay que hacer? Hay que almarlo y luego salvarlo. Nosotros estamos desintegrados, nuestra alma está totalmente, se dice, degenerada, y Dios nos está regenerando para poder entrar al cielo perfectos, porque allí nadie va a poder entrar con un pensamiento de que se va a robar. Allí no entran ladrones porque las calles son de oro. Bueno, yo creo que lo dije mal. Pero podemos hablar después de la clase porque luego se sale un poquito y perdemos el punto. Pero tratando de unir lo que tú dijiste a la clase, normalmente la paz, como dije anteriormente, es nuestro GPS, el GPS para llegar a Cristo. Miren, cuando la palabra dice que la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones, la palabra allí gobierne significa arbitrar. Y es cuando decimos estoy con Dios o no, pero es examinando esa paz. Por ejemplo, ¿cómo sabemos cuál es la paz de Dios? Es en medio del problema. Es en un lugar donde no hay nada y me siento lleno. Es en el desierto y me siento completo. Es donde no hay agua y me siento satisfecho. Solo Dios puede hacer eso. Ahora, si un vaso de agua te quita la sed, le puedes atribuir
que el agua te quitó la sed. La paz viene siendo ya cuando uno, si se compra ropa, lo compra por necesidad, ya no lo compra por simple capricho. Pero también una ropa linda te da paz. No, yo sé, o sea, pero hablando de la paz de Dios. Sí. Ya no tenemos que comprar una clase de ropa para sentirnos bien o para sentirnos en paz, sino la que ya compremos, sentirnos bien en paz. Eso tiene doble implicación porque el hecho de que tengas un vehículo caro, suponiendo, porque la Biblia habla de gente rica, dice a los ricos ese tiempo que sean generosos y humildes. Un rico, una persona rica que ama a Dios con toda su vida, puede disfrutar de su vehículo caro, de su casa cara, de sus viajes, de su avión privado, puede disfrutarlo. Pero su paz, su llenura no está allí. Tiene que volver otra vez cada día, día y noche, y orar delante del Señor y permanecer en esa fe para sentirse completo. Porque todo eso simplemente es como decirle, es el frosting del pastel. No es el pastel en sí, es solamente lo de afuera. Entonces, para poder experimentar la vida plena es en Cristo nada más. Le voy a poner un ejemplo. Si usted se monta en una montaña rusa, en mi país le llaman el gustito de la vieja, cuando usted siente el frío aquí, cuando va, que baja, que usted tira el grito, le llamamos el gusto de la vieja, porque hasta los viejitos le gritan ahí. Bueno, usted sintió una emoción almática, el alma se gozó en ese momento, momentáneamente, o sea, vino y se fue. Pero la paz de Cristo es algo que debemos de buscarla y permanecer en ella. Ahora, ¿cómo podemos recibir la paz? Lógicamente tiene que ser en la búsqueda. Lo que tú busques te da una paz. Si buscas de Cristo, te da la paz. Si buscas de lo terrenal, te da un tipo de paz. Te calma esa área. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Si, por ejemplo, yo digo, me gusta el helado, hay una parte de mi cuerpo que me está pidiendo helado, una parte de mi cuerpo, ¿verdad? Y yo me como un helado, me siento en paz, satisfecho. Muchas veces la glotonería nos lleva a querer comernos 10 helados, todavía no nos sentimos llenos, pero vamos a suponer que uno nos llenó. Ay, estoy contento, me comí mi heladito. Pero entonces tengo otro anhelo, que es ver a mi familia. El helado no puede completar eso. ¿Sí me entienden? Ahí no me da paz, solamente fue una parte. Pero voy, veo a mi familia, los abrazo, los beso, pero yo quiero helado ahora. Ellos no me dan esa paz del helado. En el caso de Cristo, por eso es que cuando ayunamos nos sentimos llenos en Cristo. Entonces, Cristo llena todo. Todos los anhelos de nosotros, las peticiones y demandas, Cristo la llena, pero es cuando de todo corazón la buscamos. Vamos a ver Hebreos, que está antes de Santiago. ¿No hemos leído, o sí leímos Santiago? Bueno, vamos a leer el capítulo, el libro que está antes de Santiago. Vamos a leer el 11. Sí. Pero va a llegar un momento dado a ver si se me va a mover, a ver cuánto yo anhelo eso, o verdaderamente yo puedo seguir en paz y bien. Sí, no con, exacto. Porque, no, y viene una aflicción también. Porque también, yo entiendo, por ejemplo, si estoy equivocado, porque también van a haber problemas con relación a esta paz. Sí, para probar si es de Dios la paz. Exacto. Exactamente. Sí, porque la paz de Dios, cuando es de Dios, no hay nada que nos pueda separar, como dice Cristo. Dios lo hace adrede también, a ver si tú todavía te quedas ahí o tienes eso, pero entonces anhela a Cristo tener eso. Porque a ver, ¿a cuál te vas a quedar? Todavía tienes esto, pero todavía sigues queriendo. La paz depende mucho de la fe. De todo, de todo. Todo depende de la fe, porque la fe es la confianza en Él. No, pero específicamente hablando de la paz, de la fe. Sí, porque acuérdate que cuando una persona se afana en el trabajo es porque confía en su dinero. Eso le da un tipo de paz. Entonces la fe es todo. Por ejemplo, miren lo que dice Hebreos 11:6. Incluso a lo que acabas tú de preguntar, Manuel. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe, y si desagradamos a Dios, no podemos estar en paz, ni en Él, ¿sí o no? Dice, porque es necesario... Oigan lo que dice, es necesario. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo? Así mismo dice acá, que el que se acerca a Dios
venga con fe, dice ahí, ¿verdad? Crea que le hay, o sea, que tenga fe. Y que Él es galardonador de los que lo buscan constantemente. No un día, no un sábado, no como... Hay personas que dicen, por ejemplo, el lunes voy a sacar un día para el Señor. ¿Se han oído eso? Voy a sacar 5 horas para orar el jueves. Debemos cada día buscar a Dios. Ese debe ser nuestro afán diario. Romanos 5:1, vamos a leer. Conforme a lo que Manuel preguntó, que si tiene que ver con la fe. 5:1. ¿Están ahí? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de Jesús. O sea, no podemos tener paz con Dios sin fe, porque la fe es acercarse a alguien que no vemos, que por confianza lo buscamos, y la paz se encuentra en Él. Te voy a poner otro ejemplo para que lo entiendas más. ¿Por qué la fe es tan importante? Porque es vital. Porque dice la palabra que nadie nunca jamás ha visto a Dios. O sea, nadie ha visto a Dios, ni lo vamos a ver hasta aquel día. Pero mientras tanto, vamos a buscar esa paz. Y dice que la paz se encuentra en el centro de su persona. Entonces, para buscar a Dios, ¿qué se necesita? Lo que dice el texto de Hebreos, fe. Tenemos que creer que Él está allí. ¿Saben por qué muchas veces no oramos con esa ferviente búsqueda cada día? Porque nos gana la incredulidad por lo terrenal y lo que nos rodea. Nos hacemos tan plástico en el sentido tan terrenal y animal y también diabólico, que de momento no tenemos ese ánimo almático, ese deseo de buscar a Dios. Pero viene el problema que Dios envía para que lo busquemos. Y ese es el amor de Dios que manda la aflicción para que en ese tiempo busquemos a Dios. Vamos a Salmo 23. Inclusive las situaciones se ponen adversas y en un momento dado, me ha pasado a mí, situaciones adversas y uno mismo ha tenido que retomar, no, de esta manera. Yo tengo que tener la fe del Señor que me va a fortalecer, que me va a ayudar, que me va a sacar hacia adelante en base a todo lo que me está ocurriendo, pero yo tengo que activar la fe y de momento tengo que despertar todo lo que está ocurriendo. El Señor me va a sacar, el Señor me va a liberar, el Señor me va a sacar. La fe sana siempre va a producir espera y obediencia. La fe sana siempre nos va a llevar a obedecer y a esperar. ¿En qué obedecemos? En lo que dice la palabra. ¿En qué esperamos? En que Dios obre. Entonces esas dos es lo que nos da la sanidad espiritual, esperar y obedecer. Bueno, si Dios te dice espera en mí, no te está diciendo siéntate. Mientras esperamos debemos hacer lo correcto que dice la Biblia. Dice venciendo el mal con el bien. Miren lo que dice el Salmo. Vamos a ver la actitud aquí de David hablando de que el Señor es su pastor. Salmo 23, ¿están ahí? Jehová es mi pastor, nada, ¿qué dice? Me faltará. Hemos leído este texto, me imagino muchos de ustedes desde niños, ¿verdad? Y nada me faltará, en hebreo significa nada, que nada le faltará. O sea, nada le faltará. Todo va a estar completo en él. Fíjense lo que dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará, ¿qué dice? Mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, podemos leer hasta ahí por ahora y volver atrás al primero que dice nada me faltará. Muchas veces estamos caminando en ese valle de sombra de muerte y preguntamos, Señor, ¿dónde estás? Y el texto dice, nada te faltará. Pero ¿saben por qué falta a veces? Porque se nos olvida que el primero dijo, nada nos faltará. No es el ambiente que determina la obra de Dios, es nuestra fe. ¿En qué confiamos? No importa dónde estemos, Dios está ahí. Miren el 5 lo que dice. Bueno, dice el 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno. ¿Por qué no? Si está en un valle de sombra de muerte. Miren, usted quizás no está leyendo el texto como una oveja, porque él está diciendo, tú eres mi pastor. Quizás lo está leyendo como un agente. Usted puede decir, yo voy a mi casa, hay un caminito ahí bien oscuro, ahí no creo que pase nada. Si usted lee esto como una oveja, la oveja no ve de día, mucho menos de noche. Y dice, por valle de sombra de muerte, está hablando de los lobos, rapaces que se roban las ovejas allí y se las comen. Dice, ¿por qué no temeré mal alguno? ¿Porque soy guapo, valiente? ¿Porque soy fuerte? El texto dice, porque tú
estarás conmigo. Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ahí habla de disciplina. Porque un varazo a una oveja para que no ande por donde no debe es disciplina, ¿sí o no? Pero fíjense que dice vara y callado. Vara puede ser pullar y el callado puede ser alar. Fíjense que a veces podemos ir muy adelante, ¿verdad? O a veces podemos estar, ¿cómo es? Muy adelante o muy detrás. Si estamos quedados, Él nos puya y la vara le duele a la oveja, por eso avanza. Entonces fíjense que las ovejas al no ver, de la única forma que van al ritmo del pastor es con la vara. Porque ellos no son como los perritos. Ven, ven, Bobby o Chubby o qué sé yo quién el nombre, ¿verdad? Sino que con la vara. ¿Por qué infunde aliento? Porque hay dos implicaciones aquí. Dice que infundirá aliento por dos razones. Porque va avanzando al fin, pero en el medio dice que se está ejercitando para poder caminar y comer pastos. Acuérdense que si la oveja no camina, no le da hambre, no bebe agua. ¿Y el pasto y el agua qué es en la Biblia? Pues lo dicen como con temor y con duda. La palabra de Dios, ¿verdad? En Juan 10 dice, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, el que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos. Pero fíjense que cuando dice que la vara y el callado nos impulsa a avanzar, Él es quien pone el querer como el hacer, y mientras avanzamos, lógicamente caminar aquí implica ejercitarse, porque avanzar en el camino es andar conforme a la voluntad de Dios. El libro de Hebreos dice que aquellos que han sido ejercitados por el discernimiento del bien y del mal son los que tienen los sentidos conforme al Espíritu de Dios, los que han crecido. Si no ejercitamos el Evangelio, nos vamos a quedar en el puro nada más verso bíblico. Crecimiento versicular, le podemos decir, no de la versícula, sino de los versículos de la Biblia. También estaba tratando de pensarlo. Jesús decía, la paz que yo os doy, no como el mundo la da. O sea, la paz no sale de nosotros nos producimos esa paz. Y no solamente la que el mundo te ofrece. El mundo te puede ofrecer una paz, pero cualquier paz que tú quieras sacar de ti, haciendo cosas o buscando cosas, no es la paz de Dios. O cualquier paz que quiera salir de nosotros no es la de Dios. Él dice, la paz que yo os doy. La oveja no confía en que ella tan tranquila, no, ellos saben que la paz viene del pastor. Él es que pone esa paz en nosotros, Jesús, eso no sale, ninguna paz sale de nosotros, que no sea, si eso no la pone en nosotros. Por eso es que hay cosas situaciones que podemos pasar, que realmente son inexplicables, porque la paz no es como la que da el mundo, por eso podemos estar en sombra de valle, podemos pasar cualquier vicisitud, porque la paz que sobrepasa todo entendimiento es Dios, la paz. Cualquier paz que el mundo quiera poner en nosotros queramos sacar a flote, no va a durar, no va a permanecer, porque es una paz terrenal. No vamos a durar, pero cuando nosotros recibimos la paz de Jesús, podemos estar en medio de la tormenta y ¿Saben por qué razón cada día, mientras usted está en su casa y yo también allí a lo mejor descansando, hay científicos que están estudiando cómo funciona el alma y cómo se satisface el alma, y cada vez que se dan cuenta de algo inventan un juego, un entretenimiento, una televisión, una forma de cómo estimular esa parte. Si usted nota en el ejercicio de lo que es ir al gimnasio para obtener volumen y ese tipo de cosas, ustedes notan, no sé si han visto una foto de un cuerpo solamente que muestra el músculo, sin la piel, que se ve como rojo. ¿No han visto fotos que solamente muestra el músculo? Si notan, los músculos tienen muchas rayitas, muchas rayas y fibras. Bueno, cada uno de esos músculos tienen una forma de cómo ejercitar para desarrollar, para tener más volumen, y las competencias de fisiculturismo lo que implica es el que más muestre los músculos, no es el que más alto los tenga, sino el que más los muestre, definidos, exacto, más expuesto, podemos decir. Es la competencia está basada, porque a veces no sé si han visto que gana uno que está más flaquito, pero está mucho más definido, exacto, se ve en cada músculo de su cuerpo. Entonces le ponen grasa para que se defina más las líneas. Bueno, hoy en día, y esto viene de Satanás, lógicamente, pero hoy en día por eso es que el teléfono, el invento de lo que es el teléfono, tiene tantas aplicaciones. Cada aplicación llena un vacío en el corazón de cada persona. Si usted nota, hay aplicaciones para todo.
Y cada una de ellas hay juegos, hay entretenimiento, hay películas, videos, deportes, todo. Y por eso todo el mundo anda así. Porque ahí encuentra cada persona lo que necesita. Entonces el alma es algo que se llena solamente con Cristo, pero usted la puede engañar estimulándola con cosas terrenales hasta que llegue la muerte. Entonces Satanás, su trabajo es entretenernos de manera que lleguemos al día de la muerte, como el hombre que quería engrandecer sus graneros, entretenernos hasta ese día, y luego que llegue el día de la muerte, entonces usted se encuentre con la muerte y diga, ay Señor, dame un momentico. Dice, Señor, no, ya, hasta aquí llegaste. Entonces queremos de ahí volver a hacer lo que Él nos mandó a hacer mientras tuvimos el tiempo. Entonces, por eso yo tengo cuidado al decir que no podemos divertirnos y eso, pero hay que tener mucho cuidado, porque Satanás está detrás de todo esto, estimulando al creyente con cosas para que no se enfoque en lo que tiene que ver con la palabra, y nosotros mejor tener la esperanza de que nos divertiremos eternamente y dar la vida aquí ahora y gastarnos aquí, que en aquel día encontrarnos de frente con el Señor y no poder responder. Sí, pero su entretenimiento es su religión. O sea, al final, entretenimiento no solamente es juego. Mira, en la misma iglesia podemos hacerlo. Viniendo a la misma iglesia podemos estar jugueteando con cosas. Miren, le voy a decir esto de la manera más respetuosa y honesta. El corazón define delante del Señor las actitudes e intenciones. Predicar entretiene. Hablar de la Biblia entretiene. Se siente bien, se siente bueno. Saber se siente bueno. Conocimiento se siente bueno. Venir a la iglesia y encontrarse con los hermanos se siente bueno. Si nosotros de manera personal no vemos que nuestra vida se siente buena por Cristo y buscamos a Cristo, es muy fácil caer en todo esto. No tiene que ser el teléfono. Es cualquier cosa. Satanás enmascara todo. Entonces, mira, llega un momento donde el Señor está levantando a alguien y comienza a entender la Biblia y comienza a predicar. Yo he visto personas ya inclinado a eso, que solamente se enfoca y dice, quiero predicar. Eso está bien, es un buen anhelo, dice la Biblia. Pero la pregunta es, ¿cuál es la intención? Y si la intención es brillar o sentirte bien o sentirte algo, lamentablemente también es un entretenimiento. No solamente es, yo digo el teléfono así por decir, pero el engaño más grande está en la iglesia. La iglesia de Laodicea estaba entretenida. Y luego hacemos eventos. ¿Por qué hay tantas cosas en la iglesia hoy en día? Tantos eventos. Antes no había pantalla. Lógicamente no estoy satanizándola, pero quiero decir, antes era un púlpito de madera, un micrófono y la Biblia. Y la gente estaba llena. Pero hoy se ha acomodado tanto la iglesia y hay menos gente en la iglesia. Es increíble. ¿Por qué? Sí, hermano. Voy a ir a la casa de oración para que vea yo que ya tiene mi grupo armado, y el piano, se recuerda que le comenté. Muchas veces no se da cuenta uno que uno vuelve un Dios. ¿Y no piensas tú que Dios hasta extiende que se forme el grupo para los que están esperando eso? Por misericordia a esa persona. O sea, entonces si no hay grupo, no vienen. Bueno, no sé qué buscan entonces, pero eso define a cada quien. Había una persona también así mismo, a la iglesia donde yo nací, vamos a decir, una señora se sentaba y ella siempre se iba diciendo, yo vengo por las canciones, me encantan las canciones. Y le llamaba canciones, y son alabanzas y adoraciones al Señor. Aunque sí son canciones, pero tú entendías lo que ella quería decir. Entonces, hay gente que se siente, mira, la batalla más grande en la iglesia está en los músicos. Porque haces lo que te gusta. Pero aguantar al hermano, tratar con los hermanos, salir a la calle en medio del sol a predicar, entregar tratados, ir a visitar a los enfermos, ayudar a las viudas, a los huérfanos. A nadie le gusta eso. Por eso la palabra de Santiago dice, si alguno se cree religioso, dice, visite las huérfanas, a los huérfanos, a las viudas, ¿verdad? Y apártese del mal. Porque si tú quieres hacer repeticiones religiosas, que sea la santidad de Dios. Es fácil tocar una guitarra, cantar, la gente te aplaude y tú piensas que es a ti, pero bueno. Y predicar y irte bien el guido, y la gente dice, wow, qué palabra. El alma se sacia de eso. Pero si tú no la sometes, miren, para mí es una batalla cada día que enseño la palabra. Yo tengo que llevar toda mi alma y llevarla a donde pertenece. No, cálmate, que no es contigo ni tú eres Dios. No te sientas bien por lo que te dijeron, siente bien porque Dios te aprobó. ¿Y saben cuál es la aprobación? La paz de Dios.
Es la paz de Dios que nos da esa aprobación, sí, lo hiciste bien. No que Dios te diga bien hecho, eso va a ser en el futuro, sino que la paz de Dios nos sea suficiente. Siento paz con Dios, lo que hice, siento que Dios lo aprobó, ya. Hermano, hablando de todo esto, ¿verdad? La paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Desde el momento que aceptamos a Cristo, ¿verdad? Es, digamos, limpiar el corazón, ¿verdad? En el libro de Eclesiastés ahí habla, ¿verdad? Que Salomón fue un rey, lo tuvo todo, ¿no? Dinero, todo. Exacto. Y a través de todo eso, él, sin Dios, era sepulcro, ¿verdad? Él se consideró una persona abortiva, que dice, mejor. Entonces, para eso el corazón, ¿verdad? Como dijo nuestro Señor, la paz de una vez que se pasa por el entendimiento, es a través de limpiar el corazón, ¿verdad? Romper todo, digamos, nosotros lo que traíamos arrastrando, ¿verdad? Pero eso dice que nuestro Señor Jesucristo en la cruz exhibió potestades y todo ahí lo dejó, ¿verdad? Nos redimió a través de morir en la cruz, porque eso es lo que nosotros ahora, lo que nos dio por gracia, ¿verdad? Vamos a romper, ¿verdad? Gracias a Dios de haber conocido a nuestro Señor. Vamos a romper esa maldición, ¿verdad? Que traíamos arrastrando. Pero eso es un proceso, como decía usted, hermano, de que es gratis, pero a veces hay que darlo todo. Todo. El corazón se tiene que limpiar, o sea, de avaricia, de rencor, resentimiento, lujuria, adulterio, para que entre la paz, el shalom en el corazón, y así nuestro enfoque sea solamente Jesucristo. Miren, Y ahí nosotros despegamos. les da mente a, quizás pensamos en nosotros, tengo que cambiar, quiero crecer, quiero ser santificado, pero el enfoque verdadero de nosotros debe ser entregar nuestras vidas a Cristo para poder alcanzar a los que se pierden, y que el enfoque no seamos solamente nosotros, porque a veces pensamos que es solamente estar bien con Dios, pero ¿y los que no están bien? Por eso dice la palabra, bienaventurados los pacificadores, los que hacen paz con los demás. A veces nos pensamos, yo quiero paz, sí, pero la paz no te es dada para que estés tranquilo y bien, sino para que la des. Ahí no dice, bienaventurados los que están en paz. Ahí no dice ahí. Para completar, desde esa donde decía, porque daban seguridad entre nosotros, abrazarnos y decirnos, hermanos, y la gente que está sufriendo afuera. Vamos al libro de los Hechos 7:54, para que vean un punto ahí muy importante. Es algo que Pacificador es como un mercader de la paz. una gente que, mercader de la paz, no. Digo yo, el que no es mercader, vamos a decir. Sí, no, elimina esa palabra mercader ahí. No, cuando digo. Porque hoy sí se vende la paz. No, que va llevando. Uno que lleva paz, sí. lleva paz. Uno que promulga paz, que lleva la Que paz. promulga la paz, porque es el pacificador. Mercader es uno que vende. Claro, pacificador, el que la lleva. Sí, te reprendo, hermano. 7:54 de Hechos. 7:54. No, se equivocó, fue sí. Pero mercader nunca. ¿Están ahí? Aquí la historia de la predicación de Esteban. Fue uno de los diáconos que mataron a pedradas, ¿verdad? No se asusten los que son diáconos aquí. Pero dice 54 que cuando él predicaba un mensaje tan duro a los fariseos, a judíos, que los oídos les retumbaban. ¿Por qué creen? Porque sabían que era la verdad, pero no querían. Le molestaba, dice el 54. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían sus dientes contra él. Pero Esteban, ¿qué dice? Lleno del Espíritu Santo. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Dónde estaban sus ojos? No en el problema, en Cristo. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, arremetiéndose contra él y echándole fuera de la ciudad, así como a Jesús, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas delante del apóstol Pablo. Fíjense la misericordia del Señor. Pero el enfoque que quiero ver aquí es cómo Esteban estaba siendo apedreado, lapidado delante de la gente, ahí todo. Y dice que sus ojos estaban puestos en el Señor. ¿Por qué él vio los cielos abiertos? ¿Por qué Esteban pudo ver a Cristo en su trono? Usted diría, porque se abrió el cielo, ¿verdad? A lo mejor diríamos eso. Vamos a leer Colosenses 3. ¿Se acuerdan que estamos hablando que lo que da paz es la búsqueda?
Colosenses 3, verso 1. ¿Están ahí? Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Buscad las cosas de arriba. ¿Dónde está quién? Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto. Parece como que el texto está hablando de Esteban. ¿Saben quién escribió Colosenses? A quien le entregaron las ropas de Esteban, Saulo, que ahora aquí es Pablo. Dice, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en esa gloria que vio Esteban. Esa es la paz, mis hermanos, nuestros ojos puestos en Cristo. Cada vez que pasa un problema, miramos el trono. Cada vez que viene una aflicción, miramos el trono, miramos su presencia, miramos como miró Esteban, para no sentir las piedras, para no sentir la aflicción, para no sentir el dolor. Pero si él quitaba la mirada, imagínense a Esteban mirando al cielo, y nosotros ahora aquí se nos manda a mirar a las cosas de arriba, pero esa a manera de fe, de búsqueda. Miramos con la mente ahora el trono de Dios. Pero si él hubiese bajado su mirada y le ve la cara a ellos, le ve las caras y ve las piedras y mira sus heridas, lógicamente te enfocas en el problema, se te va la fe. Si nos enfocamos en lo terrenal, se va la fe, porque no hay forma de decir qué esperanza estoy teniendo si me están matando a pedradas ahora mismo. Pero Esteban dice que estaba fijo, murió mirando al Señor. Debemos también enfrentar las situaciones mirando allá, para que podamos obtener la paz en medio del problema. Acuérdense que cuando estamos en la fe, en medio del huracán estamos parados. Y no quiere decir que no vamos a sentir en la piel el dolor o yo no puedo decirle sí o no. Yo sé que hoy pasamos vituperio, aflicción y dolor. O sea, sigue doliendo mi carne. Cuando me ofenden me duele, cuando me engañan me duele, cuando yo ofendo duele. Pero hay algo que cada quien va a experimentar en la paz de Dios, como Esteban. Esteban no se quejó. Dice que le dolieron, que le dieron en la cabeza, en el ojo, que perdió una... No dice nada de eso. Dice que él puesto la mirada en el trono. Dice que lo apedrearon, lo mataron. Así murieron muchos mártires. La pregunta es, ¿los mártires que son los testigos de este tiempo morirán así? ¿O moriremos mirando el problema y no mirando el trono de Dios? Solamente la paz nos ayuda a entender eso. El Salmo 119, vamos a buscar, 165. ...119, 165... Dice el texto, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Nuestra inclinación en nuestro caminar con Cristo es lo que define nuestra paz, la búsqueda, ¿qué estamos buscando? Acuérdense de algo, podemos estar buscando las cosas de la iglesia, las cosas de la Biblia, lo voy a decir de manera más abierta, las cosas que dice la Biblia, pero no buscar a Cristo. Hay personas metidas en la Biblia que no andan buscando a Cristo. Hay personas descodificando la Biblia que ni cristianos son, que tienen programas de televisión. Se han visto el Discovery Channel o History Channel, donde dice descodificando la verdad de la Biblia, los secretos detrás de la Biblia o qué sé yo. No son cristianos la mayoría. Están metidos en la palabra día y noche, examinando cada palabra, pero no están buscando a Cristo. Y el camino no se encuentra enfocado solamente en descodificar la palabra de Dios, sino en buscar a Cristo en la palabra. Y le voy a poner un ejemplo. Si yo le doy una caja donde hay mucho desperdicio y yo le digo, busquen ahí lo que ustedes quieran, lógicamente van a buscar y van a tomar lo que su corazón le implique allí. Pero si yo le doy una pauta, le doy una idea, le digo, busquen ahí una pelota que se cayó en esa caja, usted va a buscar y va a echar fuera lo que no es la pelota hasta que la encuentre. Cuando la encuentre, entonces va a decir, ya la encontré, porque estamos fijos en la búsqueda a Cristo. Si no buscamos en la Biblia a Cristo, si no buscamos la paz en Cristo, no la vamos a adquirir. Muchos cristianos y gente que va a la iglesia quiere brillar
en la iglesia, en el ministerio. Quiere buscar lo que dice la Biblia y entenderla para nada más tener conocimiento. Pero la pregunta es, ¿estamos buscando a Cristo en la palabra? ¿Estamos buscando la paz en Cristo? Esa es la pregunta, y es lo que nos va a hacer pacificadores. O sea, habíamos hablado anteriormente del medio y el fin, ¿verdad? La Biblia es el medio que Dios nos dejó, pero el centro de la Biblia, ¿quién es? Es Cristo. Cuando usted ve las 7 iglesias que dice el mismo libro de Apocalipsis, es el libro que en inglés se llama Revelación. La revelación allí, mucha gente cree que está hablando de la revelación de los demonios, de la bestia, de la marca de la bestia, el falso profeta. No está revelando eso. El libro es la revelación de Cristo. El libro se trata de Cristo. Y la gente se enfoca más en lo místico que dice Revelación. Oye, ese libro es peligroso. Yo entro y ahí y me salgo porque creen que es una película de misterio el libro. La revelación, que es Apocalipsis, que es manifestación o revelar significa, es Cristo. Nos está mostrando quién es Cristo y quién es de Cristo y quién no es de Cristo. La Biblia se trata de Cristo. Desde el Génesis se trata de Cristo. Desde el Génesis, Apocalipsis, todo es Cristo. Entonces, la paz se encuentra ¿en quién? En Cristo. La iglesia hoy no predica a Cristo. La iglesia predica la Biblia y la Biblia es de Cristo, pero a lo que me refiero es la intención con que se predica hoy. Y es más enfocado en el conocimiento literal o intelectual que al conocimiento de Él. Miren, en el mismo Colosenses, le voy a leer lo que dice aquí. 1, vamos a volver a Colosenses. Colosenses 1. Me llegan textos a la memoria, pero no hay mucho tiempo. Colosenses 1. Verso 3. Cuando lleguen al 1:3, lean lo que dice el subtema ahí arriba del verso 3. Miren lo que dice el 3. Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios, en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento, ¿qué dice? De su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole ¿a quién? A Él en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento ¿de quién? De Dios. Aquí no está hablando del conocimiento de lo que dice la Biblia, sino que al estudiar la Biblia nos llenamos del conocimiento de Dios. ¿Sabe cómo se adquiere el conocimiento de Dios? Estudiando y obedeciendo. Se va formando la imagen en nosotros de quién es Dios. Y es como sabemos, le voy a compartir esto que compartí en la célula ayer con algunos, y es la pregunta que a veces decimos cuando estamos en oración. Muchas veces queremos ver la cara de Dios o cómo es Dios o su figura. No sé si a algunos le pasan, pero entendemos que cuando la palabra dice buscar su rostro o conocer a Dios, ¿cómo nos imaginamos a Dios? Es conforme a su esencia y su carácter. Su esencia habla de su amor, de su misericordia, su carácter es justicia y santidad, y eso es lo que forma la imagen de ese Dios a quien tememos. No tiene que ver con que si tiene barba, si es blanca, si es rubio, eso lo veremos cuando llegue el momento, pero la Biblia muestra, si vemos el capítulo 19, si no me equivoco, el 15, perdón, de Colosenses ahí mismo, verso 15, 1:15, ¿están ahí? Miren lo que dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Aquí está hablando de Cristo,
Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por Cristo. Cristo es el mismo Dios hecho carne. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Y el 20 dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. ¿Y qué dice luego? ¿Haciendo qué? La paz mediante su cruz. Vemos ahí que la paz viene por medio de Cristo, la paz la encontramos en Cristo y la paz la promulgamos por medio de Él también, en Él. Por eso es que la fe, ahí se encierra todo. Confiar en Él, vivir por Él, buscarlo a Él, anhelarlo a Él, afanarnos por Él y vivir para Él. Aquí cuando vemos a Cristo predicando en el Sermón del Monte, le está predicando la misma ley que Moisés le compartió en el Sermón de Sinaí, en el monte de Sinaí, ¿se acuerdan? Aquí hace vamos a decir es como la evidencia de lo que pasó en Monte Sinaí, que era sombra. Acuérdense que solamente Moisés salió de allí resplandeciente, porque solo Moisés habló con él. Pero aquí, en Mateo 5, dice que el Señor se sentó en el monte y habló con todos. Y allí dice que le mostró la verdadera ley para la salvación. Allí le entregó las 2 tablas, aquí también le entregó, podemos decir, las 2 tablas, pero espiritual más. Allí fue la letra, aquí fue la gracia. Ahora, cuando Él le entregó la ley a ellos, debieron mirarla y mirarla con sumisión. Allí no se dice, bienaventurados los pobres. ¿Por qué ahora Jesús viene diciendo, bienaventurados los pobres? Porque ya el hombre viene gastado de tratar de cumplir la ley y de agradar a Dios y no pudo. Ya el hombre fue evidenciado por todo el Antiguo Testamento. Podemos ver que nadie nunca jamás pudo agradar a Dios conforme a la ley. El libro de Hebreos está lleno de eso. ¿Y cómo inicia el texto? Bienaventurados los que son pobres. Y se encuentra el Señor así con todos. Y no han podido ni siquiera comenzar a correr. ¿Qué debieron decir? Ay, sí, Señor, no podemos, ayúdanos. Esa era la actitud que tenían que tomar. Hemos venido desde el Génesis tratando de agradarte, desde que nos vestimos con hojas de higuera, nos diste la ley y no hemos podido. Señor, ayúdanos. Bienaventurado eres, los pobres. Y luego comienza todo a funcionar de la manera que debió funcionar en la ley, que era humillarnos ante el que sí puede, para que entonces podamos tener hambre y sed de justicia, que es la búsqueda diaria, tener misericordia con los demás. La ley no tenía misericordia, acuérdense. El que se portaba mal moría apedreado. Limpios de corazón, en ese tiempo todos buscaban su propia gloria, se separaban de Dios, se apartaban en pos de dioses ajenos. Por eso es que Deuteronomio 6 dice, Israel, oye Israel, Jehová tu Dios, ¿qué dice? Un Dios, a uno buscamos. Acuérdense que todo el mundo busca dioses o un Dios. Todo el mundo es religioso, hasta los ateos, ellos tienen su organización. Ellos buscan y creen en cosas. Necesitamos buscar un Dios para poder sobrevivir, porque el alma se sacia, es de Dios. Pero en este caso conocemos al Dios verdadero. Ahora mi corazón limpio solamente busca de Dios, y esa búsqueda me permite estar en su presencia, y esa presencia es lo que permite que yo esté en paz con Dios, porque para poder entrar tengo que estar en paz con Él por medio de la fe en Cristo. Y esa paz en su presencia produce en mí ¿qué? Paz. Y si yo estoy en paz, ¿qué doy? ¿Y qué me hace? Pacificador. Entonces, la clave de ser pacificador no es tratar de estar tranquilo y hablarle al paso a la gente y decir, déjame calmarme para estar en paz. Así no viene la paz, lamentablemente. La paz es producida, Gálatas 5, vamos a leer, detrás de Colosenses por ahí, Gálatas 5, sí. Vamos a decir, pacificador, como, ¿qué te diría? Como otro término, como una persona que ha llegado, vamos a decir, a tener una profesión, ha pasado por unos procesos hasta ser, vamos a decir, vendedor, mecánico, esto, lo otro, porque ha pasado por un proceso. Entonces,
para ser pacificadores, porque ha pasado por un proceso para llegar a ser pacificador. Saben que esto quizás le puede impactar. ¿Saben qué consiste el trato de Dios con nosotros? En vaciarnos. Sí, siempre pienso, ¿Sí se entiende? El proceso me refiero. El proceso es sacarnos, erradicar todo lo que allí se produce el pecado. Y poner dentro ¿qué? Su Espíritu Santo. Entonces, si Él saca todo lo que nosotros traemos, ya la obra es de Dios. Porque ahora Él habita en nosotros. El problema es que ahora batallamos con dejarnos sacar, hacer morir lo terrenal para que habite solamente el Espíritu. Y mientras en nuestro corazón todavía habiten cosas terrenales, nuestra búsqueda va a ser dividida. Un día a Cristo, un día las cosas de la tierra. Y por eso, Sí. Exactamente. Gálatas 5, 23. 22 y 23. En esta parte que vamos a leer, es importante que tomen en cuenta en la gramática si está en singular o plural, en futuro, presente o pasado, y de quién se está hablando, porque aquí inicia hablando de un fruto, no de los, ¿verdad? Está hablando de un solo fruto que produce todo esto. Y los tres primeros, ¿cuáles son? Amor, gozo y paz. Ahora, ¿qué podemos ver aquí? Son 9, pero vamos a dejarlo ahí por ahora. Que la paz que se manifiesta en mí siempre está ligada al gozo. Y el gozo está ligado a la paz. Y la paz está ligada al amor. Entonces, la paz de Dios produce en nosotros pacificar. Evangelizar es una forma de pacificar. Cuando evangelizamos, estamos trayendo a paz. En 2 Corintios 5, del 18 en adelante lo pueden ver. Dice que el Señor, Dios, reconcilió al mundo consigo por medio de Cristo. Y nos entregó a nosotros el ministerio de reconciliación. ¿Qué quiere decir eso? Reconciliación es un pacificador. Uno que busca la paz en lo personal y uno que busca la paz de esa persona para con Dios. Entonces, para el cristiano es más importante la paz con los demás que resolver la solución por medio de la justicia. ¿Se entiende eso? Porque si alguien le roba a usted le conviene más estar en paz con esa persona que se haga justicia con esa persona. Por eso hay personas que le matan a su familiar y lo perdonan. Como cristianos han visto videos así. Madres que han perdonado a asesinos. Bueno, el perdonar o el hacer paz no tampoco quiere decir que no debe ir a la cárcel, porque la palabra dice que tenemos que someternos a las leyes terrenales impuestas por Dios. Pero hay veces que Dios te pone a elegir. Fulano te debe, fulano te engañó, fulano te maltrató, ¿qué vas a hacer? Y lógicamente es buscar la forma de cómo tú hacer la paz con esa persona para el beneficio de ella y no en ese momento de ti. Eso es lo que hace un pacificador, porque el fruto del Espíritu dice que es amor, es gozo y es paz. Y si esa persona te quitó algo, eso que te quitó no te llena, no es tu gozo, no es tu paz, sino estar bien con Dios es tu paz. Entonces, te debe $1,000, es que lo necesito porque lo necesito. Pero ¿qué necesitas más? ¿Estar en paz con Dios y con Él o los $1,000? Y eso está a cada quien, no es un mandamiento. El que quiere puede cobrar su dinero, pero el que quiere también puede tomar la decisión de estar en paz. Y estoy hablando de pedir sabiduría en todo esto, porque no hay una forma de decir, se lo cobro o no se lo cobro, sino poner en la balanza lo que Dios ve y lo que yo veo. Bueno, yo veo los $1,000 y los quiero, los necesito, pero esa persona necesita del Señor, no tiene el dinero, esto puede conllevar a estar en guerra con esa persona, esto va a dañar la paz, va a dañar todo lo que le he predicado por tantos años, ahora este dinero va a ser división. Entonces, a lo mejor ese perdón de esa deuda hace que esa persona venga a paz con Dios, al ver tu perdón. El rey, el siervo y el consiervo fue exactamente igual. El rey se enojó con el consiervo, no fue tanto porque le cobró, sino porque fingió de que a él no le habían perdonado una deuda mucho mayor. Entonces, cuando nuestra actitud es de exigencia y no de paz, entonces perdemos la paz con nuestro rey. Porque Él nos da la paz para que seamos pacificadores. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias
por tu palabra, Señor. Te bendecimos, Señor, porque tú eres fiel para con nosotros y aún nosotros estando en el trato de tu santidad hacia nosotros, de santificación y corregir nuestro corazón, te damos gracias por tu paciencia con nosotros, Señor. Te presento a mis hermanos que están aquí, Señor, y los que quizás nos escuchan por internet también, Señor, que tú puedas glorificarte en ellos para que también sean pacificadores, Señor. Te pido, Señor, que nos sigas guiando, nos sigas llevando, nos sigas mostrando tu bien, Señor, para que podamos crecer en gracia y ser pacificadores en la tierra, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.